Hola, los saluda Juan Manuel Borjón, coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior y Comercio Internacional aquí en la Ibero Torreón, y les doy la bienvenida a este capítulo de nuestro podcast Economía 101 aquí en Ibero Radio TRC. Hoy tenemos un programa muy interesante al cual le pusimos, yo no. Nuestra invitada de hoy le puso un nombre muy especial, muy ad hoc, ¿no? Las crisis de Trump 2.0. Sin más preámbulos, quiero presentar a nuestra invitada. Y si recuerdan bien el programa anterior, les dije que hoy les iba a tener una sorpresa y efectivamente aquí está con nosotros la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales y el Bachelor's Degree in Global Business de la Ibero Ciudad de México, además de ser analista internacional para diferentes medios nacionales. Aribel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Al contrario, es un gusto estar aquí con todos ustedes, Juan Manuel, y siempre un pedazo de mi corazón aquí en la Ibero Torreón. Gracias, y sí, la verdad es que nos has apoyado bastante al área de comercio exterior, próximamente comercio internacional. Oye, Aribel, vamos a empezar con el capítulo y quiero empezar viendo esta parte, ¿no? Haciendo como un resumen muy rápido, muy breve de lo que pasó el viernes de la semana anterior. Sí, en la reunión de los presidentes Volodymyr Zelensky y del presidente Donald Trump, de Ucrania y de Estados Unidos respectivamente, en la Casa Blanca. Ese encuentro era supuestamente para fijar un acuerdo entre estas dos naciones para que Estados Unidos pudiera tener acceso a ciertos recursos que posee Ucrania, a fin de que Estados Unidos pudiera mediar en la paz para conseguir la paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, pues pasó algo muy inesperado. Platícanos, Aribel, ¿qué sucedió? Juan Manuel, estamos en estos tiempos de Trump 2.0, donde todavía no cumple ni siquiera 2 meses en la Casa Blanca y ya ha generado toda una serie de crisis al interior de Estados Unidos, pero también hacia afuera, es decir, este tablero mundial. Es importante que partamos, pues sí, de lo que sucedió en la Casa Blanca en ese momento, porque el mundo entero a nivel mediático cubrió unas imágenes que la verdad es que nunca nos hubiéramos imaginado, donde Donald Trump siendo el anfitrión en la Casa Blanca, donde todo el mundo esperaba que fueran puras fotos y una conferencia de prensa totalmente optimista por el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, pero teniendo justamente como antesala este acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para poder cederle el control prácticamente de, de las materias primas con las que tiene Ucrania, que son minerales críticos y tierras raras, pues esto pudiera ser una nueva era, no solamente para Ucrania, no solamente para Europa, sino para la seguridad internacional. Pero aunque ya pasó un par de semanas de este hecho, pues nunca se va a borrar de los libros de historia este acontecimiento, porque la manera tan cruel, tan vil en la que estuvieron tratando al presidente Zelensky, pues abrió nuevas puertas de que Europa arropara a Ucrania, de que diferentes países con quienes Donald Trump se ha encargado de abrir nuevas crisis, sobre todo en el plano comercial, pues se encendieran las alarmas de que si eso así trataba a un país al cual la estaba apostando a crear la paz, pues ¿qué nos pudiéramos esperar el resto del mundo? Entonces yo Claro. creo que esta situación sin duda se ha convertido en un parteaguas muy fuerte, muy intenso, muy caótico y donde el vicepresidente J.D. Vance pues quedó no solamente pésimo, sino nos dejó claro hacia dónde va Estados Unidos. Parecían una pandilla de gángsters, ¿no? Sí, no, totalmente. Terrible, Juan Manuel, y la verdad es de que el presidente Zelensky pues hoy se encuentra con los brazos cruzados en un momento donde no hay salida, donde Ujú. tiene que estar dando pronunciamientos, aunque no le nazcan, pues porque su país sigue en guerra y Claro. prácticamente
No hay manera de salir adelante de esto sin Estados Unidos. Trump lo sabe y por eso se ha encargado durante todas estas semanas de estar abriendo y azotando puertas, generando crisis económicas, políticas, de toda índole, azotando el tablero mundial. Oye, Anibel, por ahí leía que todo esto que sucedió el viernes, como que puede ser también una pantalla, como como para que la gente voltee hacia otro lado y no vean lo que realmente quiere el señor Trump. ¿Tú crees que la parte de los aranceles, ya hablando del caso que a nosotros más nos interesa, digo, no que la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania no nos interese, que a final de cuentas nos afecta por la globalización del planeta, pero lo que tenemos aquí nosotros cerca, y tú lo acabas de comentar perfectamente bien, la parte comercial. Trump nos puso aranceles, realmente los entraron en vigor, no solamente a nosotros, a China, Canadá. ¿Qué, qué tanto puede llegar a ser una distracción? ¿Tú qué opinas de toda esta cuestión de los aranceles de Mr. Trump principalmente hacia nosotros, que es insisto, es la parte que más nos interesa? ¿Cómo nos afectaría a nosotros? Bueno, tenemos que tener muy claro que este tema arancelario, específicamente entre Estados Unidos, con Canadá y con México, no es un tema comercial, es un tema político. Teniendo claro esto, podemos movernos a visualizar que Donald Trump, que es un pues personaje histriónico, peculiar, particular, neopopulista, que construye narrativas neonacionalistas, está poniendo en claro que a él le fascinan las medidas neoproteccionistas. ¿Qué Ujú, significa esto para que nos está escuchando? Es utilizar a los aranceles como mero pretexto, pero donde no es un tema que en realidad Estados Unidos tenga que proteger su industria o que México o Canadá le estén haciendo dumping o que los gobiernos estén ujú, otorgando subsidios a los exportadores y entonces esto les resta competitividad a los productos de Estados Unidos. No, es un tema del fentanilo y de migración y por lo tanto utiliza los aranceles como mera herramienta con fines políticos. Entendiendo esto, entonces hay que movernos de que México se está enfrentando sí a esta amenaza no proteccionista, pero también a otra amenaza que son los aranceles al acero y al aluminio del próximo, pues no, pues ya estamos sí, aquí al cuarto para la hora sí, sí, sí. de esta semana del 12 de marzo, porque también ha anunciado que en abril estará aplicando aranceles para el cobre y en mayo posiblemente aranceles a la madera. Entonces, cuando juntamos el acero, el aluminio, el cobre y la madera, son materias primas que se requieren profundamente en diferentes sectores manufactureros de Estados Unidos. Entonces, esto es muy interesante porque una cosa son los aranceles con fines políticos, otra cosa son los aranceles a estas materias primas estratégicas y otra cosa son los aranceles que también Donald Trump quiere implementar a manera de espejo. ¿Esto qué significa? Que si tú, India, le cobras a mis bicicletas el 100% de aranceles, pero yo a ti por una bicicleta parecida te cobro solo el 7% de aranceles, Ujú, entonces ahora yo te voy a cobrar lo mismo que tú le exiges a mis productos que paguen cuando están ingresando a tu frontera, es decir, ujú, subiría del 7 hasta el 100%. Entonces, teniendo esta claridad, México tiene que saber muy bien sus fichas, cómo las va a colocar, cómo claro, las va a mover y de qué manera podemos avanzar de manera como sociedad, sector empresarial, gobierno, porque me parece que esto sí se pudo haber evitado, terrible, que hasta que tenemos el incendio a todo lo que da es cuando ya estamos viendo la manera, el remedio de apagar el incendio cuando se tuvo que haber hecho desde el año pasado ujú, mucho lobbying, mucho acercamiento, tender puentes con el equipo cercano a Donald Trump, y me parece que no se hizo, porque al final del camino la amenaza está latente, contundente, y al final del camino México se encuentra hoy en esta amenaza constante y así van a ser los próximos 4 años. Digo que la claro, semana pasada nos levantó los
aranceles que solo duraron prácticamente 48 horas, digo, qué bueno, pero no es posible estar viviendo con esta incertidumbre, sobre todo para el sector empresarial. Esto no abona Exacto. y nuestro tipo de cambio va para arriba, va para abajo. La Bolsa Mexicana de Valores también pierde, como también pierden ellos, el índice Nasdaq. Las acciones de las principales armadoras tuvieron terribles pérdidas. Entonces, sí hay una gran afectación derivado, pues, a la interdependencia económica que existe entre estas dos naciones. Y realmente la interdependencia que tenemos es muy, muy alta, ¿no? Somos el principal socio comercial de ellos y ellos de nosotros. Entonces, lo que nos afecta a nosotros o las posibles afectaciones que podemos tener nosotros, también ellos van a tener afectaciones como bien lo comentas, la parte de la inflación, etcétera. Bueno, platícanos, ¿cuáles crees que sean las afectaciones principales que pudiéramos llegar a tener nosotros en México derivado de estos aranceles, si es que llegasen a regresar, ¿sí? En un momento dado, o se aplica a los que vienen, ¿verdad? Los que comentas, al acero, el aluminio, el cobre, la madera, ¿cómo nos pudiera afectar a nosotros como país, como sociedad? Mira, de entrada, cuando se trata de materias primas, pues estás impactando a todos los sectores que las requieren. Sus cadenas de suministro salen más caras y también en las fronteras, ya sea marítimas, terrestres o aéreas, pues también afectas los sistemas, sobre todo de Estados Unidos, que no están listas y preparadas para cobrar un arancel cuando durante Ujú. todo este tiempo, desde que entró en vigor el 1 de enero de 1994 el Telecán, pues comenzó una liberación paulatina y llegamos a arancel cero. Entonces, ¿cómo ahora le tienes que decir al sistema informático, a la gente aduanal, a todo el personal que implica que ahora hay que cobrar un arancel? O sea, eso de Ujú. entrada me parece que desde la parte administrativa es compleja. Sin embargo, pues a nosotros como consumidores finales de que si México, por ejemplo, decidiera implementar aranceles a manera de equiparar lo que Estados Unidos pudiera imponernos, pues nos saldrían ahora más caras las cosas. Entonces el consumidor Exacto. final en Estados Unidos estaría enfrentando una inflación. A nosotros nos afecta porque eso desalienta las inversiones extranjeras directas, nos afecta porque se corre el riesgo de una pérdida de empleo, aquellas personas, familias, localidades enteras que dependen, sí, o sea, desde el sector automotriz, sobre todo, por ejemplo, pensemos en Puebla, pero también en Silao, Guanajuato, al norte del país, o Aquí en sea, Coahuila. exactamente, o sea, cuando volteamos a ver todas las empresas que dependen del acero o del aluminio, pues va desde Nuevo León hasta Veracruz, Zacatecas, Estado de México, o sea, cada estado tiene sus principales productos de exportación. Entonces, Exacto. poner un arancel es afectar a toda una región, un clúster industrial donde los aranceles está comprobadísimo hace daño si los dejas a un largo plazo. Si es una medida emergente, si es porque tuviste que poner una cuota compensatoria, como Ujú. México lo ha hecho con respecto a China, Exacto. porque China sí hace dumping, sí reciben Ujú. subsidios, sí hacen discriminación de precios, entonces ahí México está protegiendo sus industrias, porque en México nos hemos visto afectados la industria textil, del juguete, del calzado. Hay una causa justificada y entonces Así ahí es. es donde podemos visualizar que el arancel es necesario, pero en este Ujú. caso, Donald Trump respecto a Canadá y México no es necesario y por eso la afectación negativa es mucho mayor que el posible beneficio de hablarle a su base electoral y decirle, hey, aquí ya te estoy cumpliendo lo que te prometí en campaña, ¿no? Que de hecho, por ahí salió y pues creo que al día siguiente, ¿no? El mismo día que entraron en vigor los aranceles, salió por ahí una encuesta de la popularidad del señor Trump y había bajado. O sea, sí le pegó. ¿Al qué, perdón? No te escuché. Una encuesta sobre la popularidad. Luego, creo que fue el mismo día que entraron en vigor los aranceles.
Salió por ahí una nota con que su popularidad había bajado y eso para él es importante. Sí, por supuesto. O sea, sus niveles de aprobación comenzaban ya desde hace meses atrás a verse, semanas, perdón, atrás, a verse afectadas por la situación que se ha venido generando del conflicto en Medio Oriente, después el detonante que ya hablamos sobre lo que sucedió con Zelensky, Zelensky. esta manera de la que él se viene moviendo, pues sí, a un gran sector de la población, a un gran sector de su base electoral les encanta y lo aplauden. Pero recordaremos que también millones de estadounidenses no votaron por él Es correcto. y que millones de estadounidenses pues están muy a disgusto por todo lo que ha venido generando. Y si le sumamos a los CEOs de las grandes empresas manufactureras automotrices, pues mucho menos van a estar fascinados y encantados con él, ¿no? Entonces sí vemos que Claro, Donald Trump se encuentra en grandes encrucijadas por la gran cantidad de crisis que él viene generando ahora en este segundo mandato e insisto, apenas llevamos 2 meses con él, pero pareciera que ya hemos estado verdaderamente ya en la recta final del segundo mandato por todo el pavaloteo, todo el impacto y toda la situación que ha venido generando alrededor del mundo. Pareciera que llevamos 2 años con él ahí en la Casa Blanca. Pero bueno, oye, Aribel, y con respecto a qué podemos nosotros como país, como gobierno, como empresas, como personas, ¿qué podemos hacer ante esta situación de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad en los mercados, en nuestra vida diaria? Realmente no sabemos qué va a pasar. Tú acabas de poner sobre la mesa algunas posibles afectaciones que podamos llegar a tener, como por ejemplo desempleo. Y eso tú le dices a una persona que depende de su trabajo para poder llevar comida a su casa, para que sus hijos puedan estudiar, que ya no va a tener empleo, en el mejor de los casos, que le va a bajar el ingreso, porque las empresas pueden o tendrían que estar ajustando su producción a la baja, porque van a perder competitividad en el mercado estadounidense. ¿Qué les dirías? ¿Qué podemos hacer nosotros, Aribel? Pues mira, qué pregunta tan interesante, Juan Manuel, porque estamos en un momento donde a veces uno pensaría que uno no puede hacer nada. Uno exacto. pensaría que eso le corresponde la broncota resolverla al gobierno, pero eso es un error. O sea, nosotros, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando o viendo tiene una empresa muy pequeña, una empresa familiar, Ándale, por ¿qué ejemplo. hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo me cubro, no? Ujú. Pues de entrada, yo lo que les diría es sí, acércate a tu cámara sectorial, acércate a tu gremio, busca la manera de unirse Ok, para ver de qué manera pueden bajar costos, de qué manera se pueden pasar a lo mejor los tips de un proveedor que no esté subiendo la materia prima. Eh, Sin embargo, yo creo que el principal error que hemos visto que ha hecho Donald Trump por oído de Elon Musk, que en las empresas en México, ni grandes, ni medianas, ni chiquitas, ujú, deben de hacer, es recortar el recurso humano. ok, Todo lo que tiene que ver con el talento humano es lo último a lo que una empresa debería de recortar. muy bien. Busca la manera de no sacrificar la calidad del producto, pero ve la forma y que pueden negociar esta compensación del arancel. Tienes que estar muy bien informado día a día de lo que está pasando con el tipo de cambio, pero también con tus proveedores. Escucha Claro, a tus clientes. O sea, eso de entrada, nosotros como sociedad civil, si no tenemos una empresa, pues lo mejor que podemos hacer es no salir corriendo al banco o a una casa de cambio a comprar dólares. Porque por ese ejemplo. aumento de demanda de la divisa, lo único que vamos a hacer o pudiéramos generar es que entonces ahora nos va a salir más caro porque hay más demanda Claro, que la oferta de esta divisa. Entonces, eso sí lo podemos hacer y sobre todo, yo creo que algo muy importante, consumir local. ok, Escoger si tienes un pan de caja y tienes la opción de 10 países distintos y el mexicano
pues yo creo que los canadienses nos están dando una lección muy potente, donde es preferir los productos, bueno, ellos, en el caso de Canadá, pues los Claro, productos canadienses por encima de los de Estados Unidos y en nuestro caso, fomentemos el consumo de los productos nacionales por encima de los extranjeros. Eso yo creo que es básico y cada vez que vayamos al súper, no nos quita nada, volteemos y busquemos este tipo de opciones. Esto para apoyar a la industria local, ¿verdad? Para que ellos puedan tener, puedan salir adelante de esta situación. Oye, Aribel, con respecto al gobierno, ¿qué te ha parecido la forma en la que ha manejado estas crisis? No podemos decir una crisis porque son, como dices, son varias. O sea, unas son los aranceles, otras han sido, pero la cuestión migrante, la cuestión fentanilo, incluso lo que lo comentamos, lo que pasó con Zelensky en la Casa Blanca, de alguna manera nos afecta a nosotros por la globalización. ¿Qué te ha parecido la manera en la que el gobierno ha enfrentado a estas crisis que ha puesto que son las cartas que está manejando el señor Trump? Mira, México enfrenta, con Trump o sin Trump, tiene una crisis migratoria, ujú, una crisis del fentanilo, de exportación, pero también el comenzamos ya a ser un consumo, país de consumidor. sí, Tenemos una crisis de violencia terrible y exacerbada, ujú, entre muchas otras. Pero digamos que estamos destacando las que tienen que ver ahorita con este programa en esta conversación. Si a eso le agregamos la variable efecto Trump 2.0, se convierte en una gran crisis explosiva, porque ok, entonces le damos a él el pretexto perfecto para declarar los cárteles mexicanos como organizaciones ujú, terroristas, él amenazando con poner aranceles, el hecho de que el problema de la migración nada más lo estamos moviendo ujú, geográficamente. O sea, México no ha logrado resolver la crisis migratoria mientras la frontera sur siga abierta y siga tan ujú, porosa. De así nada es, sirve 10.000 guardias de la Guardia Nacional, perdón, valga la redundancia, al norte de México si al sur no se están implementando medidas. Tenemos claro, una crisis terrible de la corrupción. Entonces, ¿de qué sirve abordar sutilmente y mandar 29 extraditados a Estados Unidos si la corrupción ha permeado la estructura y el tejido social de manera profunda? Entonces, ahí es donde esos son los grandes retos del lado de México y eso nada tiene que ver con Trump. O sea, el efecto lo amplifica, ok, pero eso tiene que ver también con una agenda doméstica. O sea, decir que México va requete bien y que tenemos un plan ujú, México a todo dar y que pues se abren las fronteras y demás, eso no resuelve, como tampoco resuelve el hecho de que al día de hoy no tengamos un nuevo representante de México ante el gobierno de Washington. Entonces yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, muchos desafíos que se tienen que amplificar por la llegada de Donald Trump y no nada más estar reaccionando, sino hay que hacer esta planeación, esta estrategia para poder vislumbrar lo que se avecina en los próximos años, porque esto llegó para quedarse. O sea, claro, Trump no se va a conformar, ya nada más dándonos una palmadita, y el próximo mes va a ser lo mismo, y el otro mes va a ser otra cosa, y en 3 claro, meses va a ser otra cosa, Juan Manuel. Entonces tenemos que estar listos y atentos a hacer nuestra chamba interna más lo que nos corresponde respecto a las grandes preocupaciones de Estados Unidos, como lo es China, que China es ujú, un terrible talón de Aquiles para Estados Unidos y mientras México no defina qué va a pasar con la inversión extranjera de ese país, no ok, defina qué va a pasar con lo que les compramos, pues Trump no va a estar para nada contento. Va. Y ya para finalizar, ahorita tocaste un tema bien interesante, que es qué sigue, eh, qué nos viene, qué crees, en el horizonte, hay algo que tú visualices
que vaya a ser la siguiente movida de Trump, o crees que va a seguir con el tema, en cuanto a nosotros, con el tema de los aranceles, el tema del fentanilo, la migración, que claro, eso no lo va a quitar, pero crees que vaya a haber algún otro ingrediente más a todo esto que se está moviendo, que se está, digamos que es como si estuviera haciendo un pastel, ¿no? ¿Hay algún ingrediente más que le vaya a meter a la receta, o crees que nos vamos a ir con esto los próximos 4 años? Mira, me encantaría que fuera un pastel porque es dulce, pero la verdad es de Tienes que razón. él es muy agrio y Sí. sus golpeteos políticos son muy amargos. Entonces, más bien, esto es como si fuera una ensalada donde él está echando de repente cosas dulces, Vinagre. pero de repente te echa el limonzazo para que veas cómo se va aderezando y pues está pendiente su confrontación directa con China, Ujú. está pendiente qué es lo que va a suceder con respecto al conflicto en Medio Oriente. Entonces, aunque él ya dijo que va a ser su gran riviera al estilo Trump, con casinos, playas, etcétera, hay una propuesta en los países árabes que ya le entregaron a la Casa Blanca, que está respaldada por Egipto, por Jordania y principalmente por Arabia Saudita para cambiar el rumbo de Ujú. Gaza. Ok. Está sin duda que viene, pues que él quiere resolver los dos conflictos, el de Medio Oriente y Ucrania, porque él quiere sí o sí ganarse el Premio Nobel de la Paz. Eso es lo que viene. ¿Qué más viene? Pues que seguir dándole batalla a Dinamarca por el tema de Groenlandia, Groenlandia. seguir dándole batalla a Canadá de que quiere que sea su estado 51. Vienen elecciones, no sabemos si pronto o hasta octubre Canadá vive su propia crisis al interior, una crisis política muy aguda, donde Trump tuvo ahí gran parte la estocada final contra Justin Trudeau. El tema del canal de Panamá, pues vemos al presidente Molinos que está intentando no Ujú. ahogarse con Ujú. esta presión que Donald Trump ha puesto, porque él cada vez que puede anuncia de que los barcos de Estados Unidos no van a pagar cuotas, lo cual después sale el presidente de Panamá a A desmentirlo. desmentir. O sea, estamos viendo muchísimas configuraciones y muchos boquetes. No sabemos qué postura vaya a tomar, por ejemplo, con respecto a Corea del Norte. No ha Un tocado el pendiente. tema, pero es una Exacto. preocupación para Corea del Sur, por supuesto, y Japón. No sabemos si además de los aranceles va a accionar más botones contra China. Entonces, Ok. ahí también ese tema está pendiente y tampoco sabemos, o de la lista de los que están, de lo que está pendiente es si se va a atrever o no a presionar la yugular de la OTAN, si se va a atrever o no a apretar el botón de la Organización Mundial del Comercio, o sea, que de repente se le ocurra salirse, y qué va a suceder con esta relación tan importante y estratégica, pero que para él no lo es, que es pues con el bloque de la Unión Europea. Europa. Yo Así creo que es. aquí hemos estado visualizando muchas cosas, que todo pareciera que cada vez se aleja más, pero Ujú. bueno, todo con él todo puede Todo puede pasar. suceder exactamente y pues mira, no hay nada escrito con él, siempre va a haber sorpresas, pero algo que tenemos que tener presente es estar volteando a ver a Elon Musk. Elon Ok. Musk es este grillito que le Ujú. habla Sí, sí, sí. al oído y yo creo que tenemos que voltear a verlo de qué le interesa, hacia dónde se está moviendo, porque hacia allá estará moviendo la brújula de la Casa Blanca, no solo con la motosierra, sino para lo que suceda en las elecciones intermedias en 2 años y en 4 años en la elección presidencial. Presidencial, esa la motosierra, qué bárbaro. Oye, Aribel, pues muchas gracias, muy interesante todos los temas. Invitamos a la gente a que te siga en redes sociales. Estás por todos lados, ¿no? Instagram, Facebook, ¿qué más? LinkedIn, ¿qué más? Pues mira, me encuentran como @Aribel Contreras en X. Estoy en Threads, en Instagram, en Facebook como Aribel Diplomatic, Ok. Diplomatic con terminación QUE. También me encuentran en mi página de internet como aribelcontreras.com.mx, mi canal de YouTube.
Y bueno, pues feliz de la vida de que me contacten ahí, estemos interactuando en redes sociales, que es el nuevo espacio virtual Sí, para debatir claro. estos temas. Y pues felicidades por este programa, Juan Manuel, que sé cuánto cariño le has puesto a Gracias. este espacio. Te felicito, yo creo que estás haciendo un excelente trabajo. He tenido la oportunidad de ver tus programas previos y yo creo que es una muy interesante y atinada apuesta, así que yo también invito a todo tu auditorio a que te sigan para que estén muy al pendiente de todos estos temas, que no nada más es de economía, que Exacto, son de exacto. muchos otros temas, pero no podemos evitar hablar de economía, porque así es el mundo, como tampoco podemos evitar hablar de política. Claro, y es que bueno, pues la economía mueve el mundo, eso es lo que digo yo, que soy economista. Aribel, muchas gracias por estar con nosotros. Ya no voy a invitar a la gente porque tú ya invitaste a la gente a que nos siga, que comente, etcétera. Te quiero agradecer infinitamente, siempre me has apoyado cuando he tenido alguna cuestión aquí en la Ibero y pues atendiste mi invitación a este programa. Para mí era muy importante tenerte dentro del programa y pues nada, pues muchas gracias por estar aquí compartiéndonos este tema tan interesante y pues tan actual, porque pues va a ser como dijiste, va a ser los siguientes 4 años, ¿no? Exactamente, no, hombre, la agradecida soy yo siempre. Como lo he dicho al un inicio, siempre hay un pedacito de mi corazón en la Ibero Torreón, gracias a ti. Así que Gracias. pues muchísimo éxito y seguimos escuchando. Muchas gracias, Aribel. Y también agradecemos a José Luis Hernández, nuestro productor y en los controles. Muchas gracias. Y a quien nos siguen y nos ven, pues nos escuchamos la siguiente semana.